computer. Ya. Entonces vamos con las primeras reacciones del alcohol que son con metales. Entonces tengo mi alcohol normal, le sumo mi metal o hidróxido, el metal más OH. ¿Qué es lo que sucede con las letras que están en celeste? ¿Qué molécula forman cuando yo uno hidrógeno, OH, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno? ¿Qué molécula se formará? ¿Qué molécula formaré si vamos en mi reacción? Agua, ajá. Entonces me voy y formo H2O. El resto se va a tener esta estructura. Le quito el hidrógeno y me va a quedar un oxígeno nada más, ¿no es cierto? Aquí voy a tener mi cadena larga de carbones oxígeno más el metal, Ml han colocado aquí. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, tengo, miren, en este ejemplo tengo mi radical con OH más el hidróxido de magnesio. Entonces, todos los OHs más el hidrógeno que tengo aquí van a formar agua, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar la estructura? Voy a tener mi radical intacto, oxígeno más el metal, ¿sí? Todos con enlace simple. Y acá, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí en este caso, ¿por qué tengo esta estructura? Miren, el metal en la mitad. Ay, ¿dónde está el mouse? Ya, porque aquí este 2 me dice, miren, tengo dos moléculas de esto, dos funciones alcohol, ¿sí? Entonces van a enlazar estas dos, voy a tener dos OHs aquí, ¿ya? Entonces ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? La otra molécula se va a enlazar con el metal. El metal va a ser, en este caso, va a ser el punto medio de mis dos moléculas. Y al otro lado, repito, ¿no es cierto? Oxígeno y el radical, ¿no? Que en este caso es un benceno. Más las dos moléculas de agua. ¿Por qué se formaron dos? Porque tengo dos OHs. Entonces voy a tener dos hidrógenos aquí que me estén sobrando y dos OHs aquí. Entonces, dos moléculas de agua. ¿Ya? ¿Qué más me dice? Dice, tiene mayor carácter ácido. Los fenoles, ¿dónde está? Este fenol, ya. Ya, aquí voy a formar de acuerdo. Ay, ¿de qué se trata esta flechita? Vamos a ver de qué se trata en la siguiente flechita, ¿ya? Ya, vamos a ver el otro ejemplo. Dice, tengo 4 moléculas de metanol. 1, 2, 3, 4 metanol, ¿no es cierto? 4 de metanol más hidróxido plúmbico. Entonces, trato de unir todo. ¿Cuántas moléculas de agua van a formar si tengo 4 OHs? Voy a quitar todos estos hidrógenos. Van a ser 4 hidrógenos que se van a ir y se van a lanzar con estos 4 OHs. Ahí voy a formar mis 4 moléculas de agua. ¿Ya? De ahí enlazo todo. ¿Cómo es la estructura? Me dice radical, oxígeno, metal. Entonces vamos al otro. Sería radical. ¿Cuántos radicales tengo? 4, ¿no es cierto? 4 carbonos. Ay, Dios mío, no puedo manejar la mano. Ya, tengo mis 4 carbonos. En la mitad voy a colocar mi metal. Entonces la estructura, si yo quiero ver solo esta partecita de aquí, sí cumple, ¿no es cierto? Radical, oxígeno, metal. ¿Sí? Hasta aquí esta estructura sí cumple. Ahora me dice, pero usted tiene 4 de lo mismo. Entonces ahora, ¿qué se va a formar? Esto de aquí. Radical, oxígeno con el mismo metal, porque ¿cuántos metales tengo? Solo uno, entonces ese metal me toca compartir para todos. Radical, acá tengo radical, oxígeno, metal. Radical, oxígeno, metal. Sí, me toca compartir el único metal. Por esa razón, en este caso va a ir en la mitad. Sí, porque es el número de moléculas que tengo yo acá, 4. Vamos a las reacciones de Lucas. ¿Qué quiere decir esto del carácter básico? Que en el medio que yo les voy a mezclar, déjenme ver. Sí, es decir que yo voy a mezclar con un ácido en un medio básico. Eso es lo que sucede, ¿no? Entonces vamos, tengo mi radical normal con mi cadena larga de carbones de OH más mi ácido hidrácido. ¿Cuáles son los ácidos hidrácidos? Formados con hidrógeno no metal de la familia 6 y 7A. Puede ser ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido bromhídrico, etcétera. Y de la familia 6A, ácido selenhídrico, ácido telurídrico, ¿sí? Entonces puedo tener mi alcohol más un ácido hidrácido.
¿Qué se va a formar? Igual, de igual manera, miren, se va a formar OH, H2O, OH más H, H2O, agua. Y simplemente uno con mi no metal, ¿sí? Este OH se va, ahora todo este se va, ¿sí? Y me queda lo que está en negro, radical no metal. ¿Qué nombre voy a ponerle? Halogenuro de alquilo más agua. Vamos al ejemplo. Dice, vamos al ejemplo. Entonces tengo, miren, mi isopropanol. Esta es mi estructura de 3 carbonos con su OH. Aquí el OH está en el carbono 2. Aquí debería estar el 2, ¿no es cierto? Ah, no, no, sí está bien. Porque el iso, ¿qué quiere decir esta estructura iso? Que del penúltimo carbono sale mi función. Entonces sí está bien iso. Ya, isopropanol, ya. Más ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué me dice la fórmula? Los OH se van a ir. Entonces va a ir este OH con este hidrógeno de acá. Se van a ir en forma de agua. El resto se une con el no metal. ¿Dónde estaba este alcohol? En esta posición voy a colocar mi no metal que está estorbando, este cloro. Y me quedan los 3 carbonos y el no metal aquí. ¿Cuál va a ser el nombre? Ahora, como no es isopropanol, le voy a poner con su numeración, ¿no? Este va a ser el carbono 2. 2, cloro y el nombre de los 3 carbonos. Propano, terminación en ano. ¿Por qué termina en ano? Porque todos son enlaces simples. No se me olviden de los alcanos, ¿sí? Entonces el nombre será 2-cloropropano más una de agua. ¿Cómo sé que es una de agua? Porque yo tengo un OH, ¿sí? Si tuviera más OHs, más agua se van a formar. Entonces, sigo esta fórmula y sigo la fórmula de acá, ¿cierto? Tengo dos, hasta ahora voy viendo dos reacciones, dos tipos de reacciones. Aquí no se va el oxígeno, pero se va el OH del metal. Acá sí se va. Aquí sí se va totalmente el OH con el hidrógeno. Se van totalmente en forma de agua. Y tenemos las reacciones de deshidratación. Las de deshidratación suceden a 180 grados centígrados. ¿Qué más? ¿Qué sucede en las deshidrataciones? Ya. Aquí influye la temperatura. Cuando influye la temperatura, el grupo OH que yo tengo presente en mi alcohol se separa totalmente de mi cadena principal. Esa es la deshidratación, ¿sí? En un medio ácido, por eso está el ácido sulfúrico aquí. Tengo aquí mi ácido sulfúrico. Nada más, aquí no se ve una evidencia de la reacción porque estoy ingresando calor, energía. Entonces, el OH se va a ir con mi hidrógeno de acá. Entonces, prácticamente estoy eliminando una molécula de agua y el resultado va a ser un alqueno. Un alqueno porque elimino estos dos enlaces de aquí, entonces el carbono debe completar sus 4 enlaces. Aquí iría su segundo enlace para hacer un alqueno, más agua. Otro ejemplo en la deshidratación, si tengo un OH, entonces debo quitar otro hidrógeno de algún lado. ¿De dónde quitar el hidrógeno? Ay, se me va el este. Ya, quito este OH, pero la molécula que debe salir es agua, H2O. Entonces me falta otro hidrógeno, le quito al que tiene más hidrógenos, que en este caso es este, CH3. Y le coloco el enlace doble. Ejemplo, esto, CH2 para formar el enlace doble, porque ya estoy quitando este OH de aquí. ¿Qué nombre voy a ponerle? Primero se llamaba etanol, es un alcohol, etanol. Ahora se va a llamar eteno, porque tengo enlace doble, más agua. Eteno más agua. ¿Sí? Esta es la estructura general, esta de acá. Tengo un alcohol y se va a convertir en alqueno más agua. Otros ejemplos de deshidratación cuando yo cambié la temperatura, aquí estaba a 180 grados. A 140 grados, en cambio, déjenme acomodarme un poquito esto que está molestándome. Ya, a 140 grados centígrados, ¿qué es lo que sucede cuando tengo dos alcoholes? O sea, dos cadenas laterales. Lo que va a suceder es que estas se van a unir, dos cadenas, dos radicales, ¿no es cierto? El 1 y el 2. Y mis elementos que están en celeste van a formar agua. Con el oxígeno en la mitad. Entonces voy a unir estos dos radicales, estas cadenas, y mi oxígeno va a quedar en la mitad. A esta se le conoce como función éter.
Desde aquí es lo que nacen las funciones éter, porque yo he deshidratado alcoholes. ¿Cómo es el éter? Cadenas laterales, voy a tener a los lados, no cadenas laterales, cadenas largas o principales a la izquierda y a la derecha, unidas por un oxígeno. El resto es agua. Tenemos el ejemplo. Cuando tenemos un 2, miren, aquí este 2 quiere decir que tengo 2 de lo mismo, o sea, esto de acá, 2 veces esto de aquí, ¿ya? 2, ¿qué se llamaría este de aquí? CH3H2OH. ¿Cuál sería el nombre de este compuesto? Etanol. Etanol, muy bien. 2 etanol lo deshidrato a 140 grados centígrados. ¿Qué significa deshidratar? Que yo le pongo una temperatura y lo que sea agua va a salir. La parte que sea, o sea, una parte se va a convertir en agua. ¿Sí? Y es evidente, ¿no? Cuando estoy preparando, no sé, estoy preparando sopa al inicio, cuando le pongo agua y después al final la sopa se reduce en una cantidad porque se evaporó en ese proceso una cantidad de agua. Entonces lo mismo sucede en la deshidratación. Sale agua como resultado y uno estas dos cadenas, como son dos, es como que dos etanoles, ¿no es cierto? Y en el centro unidos por un oxígeno. En el centro un oxígeno, a la izquierda 2 carbonos, a la derecha 2 carbonos. Sí, estos 2 carbonos más agua. Preguntas hasta aquí. No me han preguntado nada toda la clase, creo que están dormidos. O yo he hablado muy seguido y nadie puede preguntar porque la profe está muy habladora. Preguntas, preguntas. ¿No quieren alcohol? Aquí tengo alcohol etílico. ¿No? ¿No hay preguntas? Han venido calladitos. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? A ver, conversen. O están ya despechados, ya no quieren entrar a la universidad. Debe ser por eso. Ya, vamos a las reacciones de oxidación. Voy a prender la cámara para que se despierten, para que me vean y se asusten. Entonces, vamos a las reacciones de oxidación. Tengo dos tipos de reacciones, las suaves y las fuertes. ¿Qué quiere decir oxidación? Que yo agrego oxígeno. Entonces, aquí tenemos algunos, ¿no es cierto? Óxido de metal, estos son óxido de aluminio, óxido de zinc, estos son óxidos metálicos, que son los más suaves. Y en el otro grupo, los oxidantes fuertes, que en este caso estamos hablando de sales. El permanganato de potasio es una sal, peróxido de hidrógeno, esto es un óxido, y el ácido nítrico, este es un ácido oxácido, y tenemos un periodato de potasio. Entonces tenemos en esa lista, tenemos dos tipos de oxidación, los suaves y los fuertes, los que reaccionan. Vamos con oxidantes suaves, los que están en esta lista de acá. Oxidante suave, alcohol primario en presencia o en un medio de óxido de zinc. ¿Qué es lo que sucede? Igual, separo las moléculas de H2O, perdón, y se va a formar un aldehído. O sea, esa es la estructura. Cuando yo tenga un alcohol primario, voy a obtener un aldehído cuando haya reacciones de oxidación. Nada más, ¿cómo es la estructura de un aldehído? COH, aldehído. Esto es un aldehído. Vamos con los de, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Esta es la estructura general. Un alcohol se va a convertir en aldehído y el resto en agua, ¿sí? Vamos con un ejemplo. Tengo propanol. 1, 2, 3, 1 propanol, claro. Y en el último carbono su OH. Más un óxido, un oxidante suave. ¿Qué es lo que va a suceder? En presencia de un oxidante suave, lo que va a suceder es que se va a formar un propanal. ¿Por qué? ¿Qué formo? Formo mis 3 carbonos, se conservan, pero al final mi estructura debe ser oxígeno-hidrógeno. En el último ya no voy a poner CH2, voy a poner oxígeno-hidrógeno. La estructura es de un aldehído. ¿Cómo lo nombro? Con la terminación al. De paso ya estamos viendo aldehídos. Propanal, ¿sí? En alcohol, propanol. En aldehído, propanal. Y el resto va a ser agua. Eso con oxidante suave. Vamos con oxidante fuerte. Aquí en cambio se va a formar un COOH.
Voy a formar un COOH. ¿Cómo va a ser la estructura COOH? Un ácido carboxílico. ¿Cómo sé yo cuándo debo formar qué cosa? Viendo esto. Oxidante suave. Ah, ya, cuando tengo un oxidante suave, el óxido de zinc está en la lista de los suaves. Miren, sí, tengo un óxido de zinc que está en la lista de los oxidantes suaves. Entonces, esta reacción, cuando tengo un óxido de zinc, siempre va a formar un aldehído y el resto agua. Sí, mi estructura va a ser carbono, oxígeno, hidrógeno. Ahora, si yo digo, un oxidante fuerte, ¿será que es fuerte? El permanganato de potasio, vamos a la lista, permanganato de potasio, sí está, KMnO4, está aquí, ya, es fuerte. Entonces, ¿qué va a formar cuando es fuerte? El alcohol primario se va a convertir en un ácido carboxílico, estructura COOH al final. ¿Listo? Tenemos mi ejemplo, el mismo ejemplo, propanol, 1, 2, 3 carbonos, en el último carbono un OH. ¿Correcto? Este es mi ácido fuerte, mi óxido fuerte, perdón, mi oxidante fuerte. ¿Qué es lo que sucede? Conservo la cantidad de carbonos. 1, 2 y 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos los tengo acá, pero en el último ya no voy a poner CH2, sino que le voy a poner COOH. Ese es mi ácido propanoico. Ahí ya de paso estoy viendo cómo se forman los ácidos propanoicos, los aldehídos, ¿sí? Los aldehídos, ¿cómo era? COH, ¿sí? COH, aldehído. Los ácidos carboxílicos, ¿qué son? COOH, ácidos carboxílicos, COOH, tengo la estructura y el resto es agua. ¿Qué quiere decir? Fuerte ya. Cuando tengo un alcohol secundario con oxidante fuerte o suave. ¿Cómo me doy cuenta que es alcohol secundario? ¿Cómo sabíamos que era alcohol secundario? ¿Que era un alcohol primario, secundario, terciario? Nos vamos acá. Teníamos mis alcoholes primario, secundario. Por acá teníamos al inicio. Ya. Teníamos primarios cuando están en la cadena principal, ¿no es cierto? Este es primero. Cuando tengo... no, pero... primarios, secundarios y terciarios con un OH. Entonces, vamos a ver. Primarios cuando tengo en el primer carbón el OH. Secundario en donde ha sido en el segundo carbón. Terciario en el tercer carbón. Déjenme ver si tengo un terciario aquí. Ya. Cuando mi carbono que está, así era, cierto. Cuando mi carbono que está enlazándose el OH es terciario, así era, sí, ya me acordé. Secundario, cuando mi carbono que está enlazándose el OH tiene 2 carbonos alrededor, ese será secundario. Entonces vamos a mi estructura que teníamos en la reacción de oxidación, secundario con oxidante fuerte. ¿Qué quiere decir secundario? Que mi oxígeno, mi grupo OH, está enlazado a un carbono con 2 cadenas a sus lados, con 2 carbonos a su alrededor, ¿cierto? Por eso es secundario, 2 carbonos alrededor. Me va a dar como resultado una acetona, en donde que yo solo elimino este hidrógeno que está aquí y le dejo el oxígeno con su doble enlace. Ese va a ser mi cetona, esa es la acetona. El resto se va a formar agua. Ejemplo, el isopropanol. Entonces, claro, es iso porque sale el OH de mi segundo carbono donde está enlazado a 2 carbonos a su alrededor, ¿sí? El carbono secundario. Vamos con la oxidación en un ácido, en un oxidante fuerte o suave, que en este caso hemos puesto el peróxido de hidrógeno. Vamos a ver el peróxido en qué familia está. Justo es un oxidante fuerte, miren, peróxido de hidrógeno. Para eso sirve esa lista, para saber qué hacer, ¿no? ¿Qué sucede cuando yo sumo un alcohol secundario con un oxidante fuerte? Obtengo cetona. ¿Cómo es la estructura de la cetona? Carbono, oxígeno y a los lados que me dice radical 1, radical 2. A los lados, este carbono que está aquí, este de aquí, y el otro carbono que está a la derecha, más H2O. ¿Cuál va a ser el nombre? Cuento el total de carbonos. Son 3, 1, 2, 3. Y las cetonas se nombran con la terminación ona. Propanona. Propanona. Facilito. Si ven que en este grupo ya estamos viendo casi todas las funciones. Ya vimos aldehídos, ácidos carboxílicos,
cetonas, éteres. Entonces, sí ven que es muy importante que revisen las diapositivas. ¿Sí? Llegamos hasta la propanona. De ahí tenemos la formación de fenoles. La formación de fenoles. Si el átomo de hidrógeno del agua se reemplaza por un anillo aromático, se produce un fenol. Estos están con aromáticos. Esto aún no vamos a ver porque tenemos que ver primero los aromáticos. Tenemos propiedades físicas y de ahí vamos a los éteres. Sí, los éteres sí podemos ver. Los fenoles lo dejamos ahí con un asterisco pendiente porque tenemos que ver los aromáticos primero para poder hacer fenoles. Sí. Éteres. ¿Qué es un éter? Cuando ambos átomos de hidrógeno se reemplazan por un grupo alquilo o arilo, se producen éteres. Es decir, que ya habíamos visto en las anteriores reacciones que yo tengo el oxígeno en la mitad. ¿Sí ven? Tengo mi oxígeno en la mitad. Ejemplo, si yo veo una función de este tipo, el oxígeno en la mitad es un éter. Y el nombre voy a tener de dos formas de nombrarlo, ¿no? Etil, metil, éter, metoxietano, no tres. 2-oxapropano. Tengo tres formas de nombrarlo, tres nomenclaturas para este grupo. Ya. Clasificación. Tengo dos tipos, simétricos y asimétricos. Simétricos si los radicales son iguales, asimétricos si son diferentes. Este de aquí, esta estructura de aquí, ¿es simétrica o asimétrica? Este de aquí. La primera. ¿Qué será, chicos? ¿Simétrica o asimétrica? Asimétrica. No, la primera es simétrica. ¿Esta es simétrica? Ah, no, asimétrica, correcto. Muy bien, sí, yo le vi mal. Muy bien, es asimétrica. Porque aquí tengo ¿cuántos carbonos? 1, oxígeno, y aquí tengo ¿cuántos carbonos? 1, 2. Recuerden que cada esquinita es un carbono. Esta es asimétrica. Esta también es asimétrica. ¿Por qué? Porque acá tengo un doble enlace y ya no coincide con esta forma de acá, y aquí hay solo simples enlaces, ¿sí? Entonces tengo dos tipos, los simétricos, que los radicales de los dos lados son idénticos. Y en los asimétricos, los radicales de los dos lados son diferentes, como en estos ejemplos de acá arriba. ¿Correcto? Ajá, estos son asimétricos, todos son asimétricos. Ya, los éteres tienen propiedades muy diferentes debido a que no poseen átomos de hidrógeno unidos al oxígeno. O sea, no son OH, solo tienen oxígeno. No forman puentes de hidrógeno porque no tengo oxígeno, porque no tengo hidrógeno, sino que tengo oxígeno. Ya, sus propiedades físicas son muy parecidas a los alcanos. Los de bajo peso molecular tienen bajos puntos de fusión y ebullición. El oxígeno del grupo éter puede formar puentes de hidrógeno, por lo que los hace más solubles en agua que los alcanos. ¿Por qué pueden formar? Porque están disponibles para formar agua, ¿sí? Químicamente son semejantes a los alcanos. A temperatura ambiente no reaccionan con ácidos o bases. ¿Ya? Fuertes ni con agentes oxidantes o reductores, se queman igual que todos los compuestos orgánicos, sufren muy pocas reacciones. Qué bueno que no sufran muchas reacciones. Los alcoholes sufren muchas reacciones, como vimos, ¿no es cierto? La nomenclatura voy a tener, se va a anteponer la palabra éter con terminación en ílico. Ejemplo, en la mitad mi oxígeno y a los extremos mis carbonos. Éter, porque tengo un oxígeno en la mitad. Di, porque tengo dos, ¿qué? Metiles, ¿no es cierto? Metil a la derecha, metil a la izquierda. Dimetílico. Facilito nombrar, ¿sí? Si se olvidan, entonces van a la tablita donde están todas las funciones con sus resúmenes que les pasé ayer. Como es alcohol, ácido, éter, aldehído, amina, amida, etc. ¿Sí? Fácil, éter dimetílico. Metoximetano. Esta es otra forma de nombrarlo. ¿Qué se dice? Se identifican los radicales sustitutos, se toma el nombre del radical que precede en orden alfabético y se lo hace terminar en oxi. Se termina con el nombre del otro hidrocarburo. A ver, metoximetano. A ver, entonces aquí, claro, como es simétrico, no hay la diferencia del orden alfabético, porque tengo el metano a la izquierda, metano a la derecha. Entonces, da lo mismo como yo los nombre en orden alfabético, porque son lo mismo.
Entonces voy a coger cualquiera, voy a decir metoxi, en orden. El oxi en la mitad. Metoxi y el otro que me falta, metano. ¿Sí? Si fuera un etil y un metil, entonces sería etoximetano. ¿Sí? En orden alfabético. Etoxi. Si tuviera un propil, butil, butoxipropano. Ajá, sí. Entonces voy en orden alfabético. Algunas aplicaciones de los, y ya acabamos con esta, las aplicaciones en la medicina. No les mandé ayer la tablita de los grupos funcionales, ya les mando hoy entonces. Ya. Son empleados en medicina como anestésico. ¿Los cuáles son? ¿De qué estábamos hablando? De éteres, ¿sí? No se olviden de que estamos hablando de éteres. Como anestésico, ya que ocasionan relajación muscular con somnolencia. Algunos éteres alifáticos son empleados como solventes. Los éteres aromáticos se encuentran haciendo parte constitutiva de los vegetales como el eucaliptol. Muy bien. En el anís como anetol. Haciendo parte de, claro, en los vegetales se encuentran en han sido éteres, ¿no es cierto? Y en la sasafrás, en el sasafrás, como safrol. ¿Cuál es el sasafrás? No sé cuál es el sasafrás. Está de buscar en Google qué es el sasafrás. Como safrol. Estos son empleados como materias primas en la elaboración de perfumes. Interesante. Miren, tengo muchas aplicaciones para los éteres. Anestésico. En los vegetales, como el eucalipto, el anís, el sasafrás, y que son utilizados como perfumes. Estos, el sasafrás, el safrón, son empleados como perfumes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Vamos a enviarles ahorita la tablita que pensé que sí les había mandado. Pauser